En esta segunda parte de la clase vamos a hablar sobre la postura erecta típica de la especie humana. Definimos la palabra postura como el alineamiento natural de los diversos segmentos del cuerpo entre sí, que puede ser mantenido sin esfuerzo consciente. El mantenimiento de la postura erecta o bípeda en el hombre requiere de la presencia de numerosos elementos y algunos actúan de forma pasiva y otros activa. Es decir, necesitamos que exista una correcta posición en las diversas articulaciones, como el pie, la rodilla, la cadera, la columna vertebral y a nivel occipito-vertebral. Y esto es permitido gracias a la acción de los músculos y los ligamentos. ¿Por qué? Porque la fuerza de gravedad está permanentemente actuando en contra de la posición erecta y por lo tanto el individuo tiene que luchar permanentemente contra esa fuerza de gravedad. En general no percibimos nosotros el esfuerzo que realiza nuestro cuerpo para mantener la postura, lo que nos está indicando que los mecanismos que mantienen la actividad erecta son reflejos y por lo tanto se integran a nivel subcortical. ¿Cuándo somos conscientes del mantenimiento de la postura? Cuando, por ejemplo, tenemos un tropezón o algún tipo de fenómeno que nos desestabiliza, y en este caso entonces sí tenemos que recurrir a ciertos movimientos que nos permiten recuperar la postura y mantener el equilibrio. Lo cierto es que el mantenimiento de la postura exige una actividad muscular que se edifica sobre el tono muscular, que como ya sabemos, depende o se basa en el reflejo miotático o del estiramiento. Para poder mantener la postura erecta, como vemos en el esquema que está en la parte inferior de esta pantalla, la vertical que pasa por el centro de gravedad, es decir, la línea de gravedad, debe caer dentro de su plano de sustentación. Y ese plano de sustentación está dado por la superficie que delimitan las plantas de los pies. A su vez, en una persona de pie, con la cabeza erguida, los brazos pegados al cuerpo y las piernas juntas, el centro de gravedad se ubica más o menos a 1 centímetro por delante del promontorio, que es la articulación entre la quinta vértebra lumbar y el sacro. Lógicamente que un descenso del centro de gravedad o un aumento del plano de sustentación, simplemente separando los pies, favorecen la estabilidad. Es decir, es mucho más difícil mantener el equilibrio con los pies juntos que separándolos, simplemente porque aumentamos nuestro plano de sustentación y la línea de gravedad tiene posibilidad de moverse más libremente que cuando tenemos los pies juntos y el plano de sustentación es demasiado pequeño. Volvemos ahora a la pregunta que nos hicimos al principio de la clase, viendo el video de Michael Jackson, donde nos preguntábamos si era posible naturalmente tomar esa posición de una inclinación de aproximadamente 45 grados. Lógicamente, como vemos en este dibujo, la inclinación normal es la que está en el panel B, donde la línea de gravedad cae sobre su plano de sustentación. Lo que vemos en el panel A es imposible porque la línea de gravedad cae fuera de la base de sustentación y por lo tanto es imposible mantener esa postura. Lógicamente esto se trató de un truco que crea la ilusión de antigravedad, pero no se puede lograr de manera natural. Ya mencionamos que la postura erecta depende de la posición adecuada de las articulaciones del pie, rodilla, cadera, columna, etc. Y eso se logra gracias a la acción de ligamentos y músculos que mantienen las articulaciones en las posiciones correctas. Por ejemplo, tenemos ligamentos que contribuyen a fijar ciertas articulaciones, ahorrando de esta manera esfuerzo contráctil a los músculos. Un ejemplo de esto son los ligamentos amarillos de la columna vertebral, que impiden que el tronco se caiga hacia adelante, y a su vez que la contracción tónica de los músculos de los canales vertebrales sea mínima.
Por otro lado, en las partes más móviles de la columna, como en el cuello o en la región lumbar, la acción muscular es sumamente importante. Tenemos, por ejemplo, el ligamento iliofemoral, que impide que el tronco se caiga hacia atrás, ayudando con su acción a los músculos, que también son importantes, como el psoas ilíaco y el recto anterior. Y en cambio, si nos referimos a las piernas, la acción de los músculos de la pantorrilla, por ejemplo el sóleo, impide que el cuerpo caiga hacia adelante. Es decir, los músculos y tendones que intervienen para mantener la postura están permanentemente luchando contra la fuerza de gravedad. Por eso a esos músculos se los llama extensores o posturales o antigravitatorios. La relajación de esos músculos hace que la fuerza de gravedad predomine y por lo tanto la persona pierde la postura y se cae. Por lo tanto, entonces, el mantenimiento de la postura erecta exige actividad tónica muscular. El tono muscular depende de dos tipos de regulación. En primer lugar, fundamentalmente depende de la estimulación de los receptores del uso que están en el propio músculo. Por lo tanto, hablamos en este caso entonces de regulación autógena. Es decir, el mismo músculo, de acuerdo a su mayor o menor estiramiento, da origen a estímulos que producen un aumento o disminución del tono. Un ejemplo de esto es lo que ocurre, por ejemplo, cuando estamos en una conferencia o en una clase y empezamos a sentir sueño, la cabeza, los músculos del cuello se relajan, la cabeza empieza a inclinarse hacia adelante y cuando llega un momento en que el estiramiento de ese músculo es excesivo, se produce el reflejo que hace que el músculo se contraiga bruscamente y la cabeza se alinee nuevamente con el cuerpo. Pero además de esa regulación autógena, existe otra llamada heterógena porque depende de receptores que están situados en otras partes del cuerpo. Por ejemplo, receptores que están en los músculos de otras zonas del cuerpo, en receptores propioceptivos laberínticos, como por ejemplo, pensemos, ¿qué ocurre cuando nosotros vamos caminando por la calle y alguien nos llama? Simplemente el girar la cabeza para tratar de ubicar a esa persona hace que cambie el tono de los músculos de nuestro cuello y también eso va a influir en el tono de los músculos de la espalda, de las piernas, etcétera, para adoptar una nueva posición. Y lógicamente tenemos que también tener en cuenta la regulación que existe a partir de los centros nerviosos superiores, que pueden ser tanto excitadores como inhibidores, sobre las fotoneuronas alfa y gamma. Cuando realizamos un movimiento, las fuerzas que actúan sobre el cuerpo cambian y entonces la postura implica una resistencia muscular al desplazamiento del cuerpo por acción de la gravedad. En este caso, la postura entonces tiene que reajustarse y para esto ocurren lo que llamamos respuestas reflejas posturales que se originan en distintos órganos o distintas estructuras que le brindan al sistema nervioso central información sobre los cambios de tensión, de posición de las articulaciones, etc. Y acá son fundamentales. Por un lado, el sistema visual, porque nos permite tomar como referencia ciertos elementos del entorno que colaboran en el mantenimiento del equilibrio. Por otro lado, receptores propioceptivos, que como ustedes ya saben, brindan información sobre los músculos, tendones, ligamentos, articulaciones, grados de contracción, etc. Los receptores laberínticos, relacionados íntimamente con el equilibrio, y también receptores exteroceptivos, como pueden ser los de presión y tacto, fundamentalmente los que están en la planta del pie, porque toda esta información se sintetiza a nivel cortical y produce una representación continua de la posición del cuerpo en el espacio que le permite ir ajustando la postura a los distintos movimientos o a las distintas condiciones en que se encuentra el cuerpo en cada momento. Entre las reacciones que tienden ya sea a mantener la postura o a recuperarla cuando ésta se vio alterada,
podemos mencionar, en primer lugar, las reacciones estáticas de sostén, que son tónicas, o sea que no implican un movimiento. Estas reacciones son entonces para el mantenimiento pasivo de la postura normal e implica reacciones locales que son las que se producen en un mismo miembro por estímulo de los músculos de ese miembro, que es lo que vimos ya como reacción autógena, y por otro lado las reacciones segmentarias, que son aquellas reacciones cruzadas que producen algún tipo de ajuste en el miembro contralateral, es decir, lo que ocurre, por ejemplo, en el reflejo de extensión cruzada. En este tipo de reacciones se tiende a mantener el cuerpo erguido sobre los miembros y luchar contra la fuerza de gravedad. Por lo tanto, como ya dijimos, deben mantenerse fijadas las articulaciones para que se pueda lograr ese alineamiento que implica la postura en él. Estas articulaciones, al estar en posición de pie y al movilizarse, ya sea de manera activa o pasiva, originan alargamientos en los músculos vecinos que por lo tanto estimulan a receptores propioceptivos que a su vez dan origen a reflejos que tienden a volver la articulación a su posición adecuada. Y también tenemos que tener en cuenta las respuestas que se producen a partir de las sensaciones que provienen de receptores exteroceptivos, como mencionamos recién, fundamentalmente aquellos que están en la planta del pie, como vemos en la diapositiva siguiente. Acá vemos cómo al apoyarse el pie en el suelo se inicia lo que se llama reacción de apoyo positivo. Es decir, se produce la flexión dorsal del pie, lo cual estimula un estiramiento de los músculos flexores de la planta del pie y del tobillo, y esto produce reacciones reflejos musculares por estímulos de receptores propioceptivos, resultando entonces en la contracción de los músculos extensores, flexores, aductores de toda la pierna, de manera que se fijen las articulaciones y permiten la posición de pie. Fíjense que la pierna que tiene esta reacción de apoyo positivo se contrae totalmente y forma como una columna que sostiene el peso del cuerpo. En cambio, la reacción de apoyo negativo es la que se produce cuando el pie se levanta y se pierde el contacto con el suelo, al no haber un estímulo propio de esos receptores exteroceptivos, los músculos se relajan. Esto es lo que ocurre en el reflejo de extensión cruzado y por supuesto que este tipo de reacciones es la que sirve como base para la marcha que vamos a analizar más adelante. Otro tipo de reacciones son las llamadas de adaptación postural, que en este caso ya son fásicas, es decir, que implican algún tipo de movimiento, y estas reacciones se ponen en juego cuando hay necesidad de modificar la postura frente a una determinada situación. Por ejemplo, como vemos acá en el caso del jugador de básquet, que para poder arrojar la pelota necesita cambiar de posición y ajustar diferentes músculos del cuerpo para poder lograr el movimiento adecuado. Este tipo de reacciones son intersegmentarias, es decir, aquellas que implican la acción de los músculos del cuello sobre los músculos del tronco y las extremidades. Si nosotros pensamos cómo para poder realizar el movimiento deseado se modifica la posición de la cabeza mirando hacia el aro, y eso a su vez influye sobre la posición del cuello, la posición de los hombros, del tronco, etc. Y además hay reacciones suprasegmentarias, que son aquellas que provienen de los núcleos vestibulares, que a su vez son estimulados por los receptores laberínticos, y estos actúan sobre los músculos del cuello. Es decir, que este tipo de reacciones permiten adaptar la postura a un fin, que puede ser un movimiento determinado, voluntario. Otro tipo de reacciones son las llamadas de enderezamiento, que también son fásicas, y estas entran en juego cuando se necesita recuperar la postura fundamental, es decir, cuando esta fue alterada, por ejemplo, por un movimiento, una caída,
porque una persona está acostada y necesita levantarse, etc. La posición de la cabeza acá tiene fundamental importancia, porque ella es la que estimula a los receptores estáticos laberínticos y a su vez, al alterar la posición de la cabeza, se estimulan los músculos cervicales. Estas reacciones de enderezamiento siempre tienen una misma secuencia de movimientos, que es lo que podemos observar, por ejemplo, en esta figura donde se muestra como un gato, si cae desde la altura, aunque inicialmente esté boca arriba, logra en el trayecto, si tiene intactos la vista, el sistema laberíntico, etc., puede primero girar la cabeza para ponerla en relación a su entorno. Una vez que la cabeza adquiere la posición natural, esta actúa sobre los músculos del cuello, estos sobre los del tronco, primero de la parte superior, luego la parte inferior y finalmente las patas. Para que eso ocurra, se producen entonces reflejos laberínticos que permiten el enderezamiento de la cabeza en primer lugar, y luego reflejos del cuello que actúan sobre los músculos del cuerpo para producir esa rotación que permite recuperar la postura fundamental. Y por supuesto que este tipo de reacciones son importantes en el desarrollo de un bebé y que permiten evaluar el desarrollo neurológico, y a determinada edad el niño puede volverse de costado pasando del decúbito dorsal al ventral, y esto es siguiendo primero el giro de la cabeza, es decir, la reacción del cerebro sobre el cuerpo, y que después esto influye sobre el cuello, el tronco y finalmente las piernitas para poder girarse. De la misma manera que le permite levantar la cabeza cuando está boca abajo en el decúbito ventral, que implica una reacción laberíntica de enderezamiento de la cabeza. Finalmente están las reacciones de equilibración, que son también básicas, y estas surgen fundamentalmente para el mantenimiento activo de la postura, por ejemplo durante la marcha. Y por lo tanto son compensadoras estas reacciones, porque lo que tienden a hacer es a mantener el centro de gravedad del cuerpo dentro del plano de sustentación, que lógicamente si vamos marchando, ese plano de sustentación va modificándose y se va desplazando también. Entonces, a través de la estimulación de receptores propioceptivos que están ubicados en los músculos de las extremidades y de otros receptores que están en los conductos semicirculares del laberinto, se originan una serie de movimientos que son compensadores y justamente tratan de mantener la postura normal. Así aparecen, por ejemplo, las reacciones de balanceo y apuntalamiento, o de separación de las piernas para aumentar el plano de sustentación, como ya habíamos dicho, o bien utilizando, por ejemplo, los brazos como balancines, es decir, extendiendo los brazos hacia ambos lados del cuerpo para facilitar el mantenimiento del equilibrio. Recapitulando entonces de todo lo que hablamos hasta ahora de postura, podemos decir que aun cuando estamos desplazándonos o, por ejemplo, practicando un deporte, como observamos en esta figura, el mantenimiento del equilibrio depende básicamente del sentido de la visión, que nos permite encontrar ciertas referencias en nuestro entorno para mantener el equilibrio, el aparato vestibular y los propios sectores que están, digamos, en los músculos, tendones, ligamentos, fundamentalmente en los miembros inferiores, que nos permiten informarle permanentemente al sistema nervioso central en qué situación está cada segmento corporal, en los grados de contracción de los músculos, los tendones, etc. Estos tres elementos, el sistema de la visión, el sistema vestibular y la sensibilidad propioceptiva, formarían algo así como una mesa de tres patas, de manera que cuando uno de ellos no está funcionando, difícilmente se puede obtener la regulación del equilibrio. Y esto se debe a que en el hombre los reflejos y las reacciones posturales se integran a nivel subcortical, sobre todo a nivel del mesencéfalo, la protuberancia y el bulbo. Pero esas estructuras subcorticales
están a su vez influenciados por la actividad de niveles nerviosos superiores, es decir, aquellos ubicados a nivel del encéfalo, que regulan la actividad de estas estructuras subcorticales. De manera que la acción de las estructuras superiores va a permitir adquirir modalidades de control postural que son más complejas y diferenciadas. A través del curso de la evolución, para mantener intacta la capacidad de marcha y de esta postura erecta que dijimos que es típica de la especie humana, el hombre pasó a depender mucho más de la corteza cerebral que el resto de los animales. Por lo tanto, una lesión cerebral en la especie humana implica una mayor incapacidad que en otros animales. Es decir, el costo de nuestra alta telencefalización es que dependemos en gran forma de la corteza para todas nuestras actividades musculares, movimientos, etc. Bueno, llegamos hacia el final de la segunda parte de esta clase y vamos a empezar la tercera en la que hablaremos de movimientos.